Quiero, hermanos, hacer un poquito de énfasis. El joven que falleció, bueno, un joven padre de familia, se llamó Juan Carlos Soc, de Guatemala, y es la funeraria que está pidiendo colaboración, la funeraria Santana, y pues ya al parecer ya se pidió un préstamo o algo así para cubrir los gastos, pero quedó la esposa con unos niñitos, así es que, hermanos, hay que orar por ella, por la esposa de este joven difunto, que el Señor le dé la fortaleza a ella. No es fácil, hermanos, es muy difícil una situación así, una pobre joven mujer viuda con 2 niños en un país que lo más seguro que ilegales, y bueno, que Dios ponga en nuestro corazón el sentir de colaborar con ellos para que ya el cuerpo lo mandaron a Guatemala, pero para que se acabe de cubrir ese gasto. Ahí con el hermano Mario, por favor, Sánchez. Vamos a entrar a lo que Dios quiere hablar para nosotros esta noche, y busquemos el profeta Isaías, por favor. Profeta Isaías, capítulo 40. Voy a dar lectura de los versículos 10, Isaías 40, del 10 al 31, al terminar este pasaje. Isaías, capítulo 40, versículos 10 al 31. ¿Lo tiene? Amén. Sígame con su vista en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: miren al Señor omnipotente, llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado las recién paridas. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa de oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar, escoge madera que no se pudra. Busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de las estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor.
Mi Señor ignora mi derecho. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondeable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¡Qué bendita palabra! Pueden sentarse. ¡Qué maravillosa exposición de los 10 versículos en delante que hablan del Señor Dios Todopoderoso! No solo como el creador de todas las cosas, ante el cual somos tan pequeñísimos, ante cual las naciones que para usted puede ser algo grandioso, para Él es como una gota de agua. Todo lo sustenta con el poder de su mano. El versículo 10. El profeta le enseña al pueblo diciendo, miren, miren, miren. Y empieza a poner maravillosos que pueden existir. Que el hombre pueda ver como una estrella. Que el hombre pueda conocer como una gota de agua. Como una tizna de polvo, que es algo, agarrar polvo y agarrarlo con 2 dedos y hacerle así. Eso es una tizna de polvo. Como una langosta. Los ejemplos, como una parábola, reconocibles al ojo humano, que todo mundo lo puede ver, pero que no entiende cómo fue creado. Que hay un poderoso creador, que hay un poderoso sustentador, y que dice, miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Llega con poder al pueblo de Dios. Y gobierna con un brazo, hermanos. Maravilloso. Cuando vemos todo esto que acabamos de leer, es maravilloso cuando en las preguntas que dice el profeta, ¿con qué pueden comparar ustedes a Dios? Le habla al pueblo. ¿Con qué? Imagínense, ¿con qué podemos comparar a Dios? ¿Qué puede haber de semejanza al Todopoderoso? Algo que digamos, bueno, más o menos es como esto. No existe nada. Nos quedamos tan cortos. Nos quedamos ridículos. ¿Con un ídolo? Los ricos pueden hacer una persona que se dedique a eso puede hacer un ídolo de oro. Pero un pobre, pues de la madera, pero si es madera, pues te va a tratar que sea la más fina. Pero aún así, la madera se puede quemar. No permanece. No tiene poder, no se puede defender, dice un salmo. No se defienden los ídolos. No tienen poder. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no se pueden defender. Si usted lo avienta al piso, se va a quebrar. No se puede defender. No tiene poder. No tiene ninguna gracia divina. Dice, ¿no sabían ustedes? No se habían enterado, el versículo 21. Lo que se dijo desde el principio, no entendieron desde la fundación del mundo que Él reina sobre la bóveda celeste, sobre todo lo que está en el sistema solar. ¿Cómo se extienden los cielos? La segunda pregunta está en el 25. ¿Quién es igual a mí? Dice Dios. ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Él ordena a la multitud de estrellas y a todas las llama por su nombre y dice que
aparte que tienen un nombre, cuando Él la llama, ellas responden. Ellas responden al Creador. ¿28? ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor, que es Dios eterno, creador de los confines de la tierra, que es un Dios que no se cansa ni se fatiga y que su inteligencia es insondeable. Por más que lo estudien y lo estudien el carácter de Dios, la ciencia, la teología, teo es Dios, gia es ciencia, la teología por más que estudien y hacen compendios y libros grandísimos, no acabamos nunca, ni lo haremos jamás. Por los siglos y por muchos siglos se ha estudiado la divinidad y podemos sacar doctorados en divinidades, pero no acabamos de entender, ni nunca la vamos a entender, la mente de Dios. ¿Quién puede comprender? ¿Qué consejero tuvo el Señor? ¿Quién le enseñó cómo hacer las cosas? ¿Quién le dijo, aprende a ser justo? Al Dios en el que nosotros hemos creído. La presentación y la base, hermanos, de esto que estoy hablando, es porque me llama mucho la atención el versículo 29 hasta el 31, aunque me voy a enfocar más en el 31. Dice que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Sin embargo, yo me preguntaba, Señor, esta es tu palabra, algunos la tomamos, pero ¿por qué hay mucha gente en la iglesia que ya se cansó? ¿Por qué hay mucha gente débil en las iglesias, en las congregaciones? No estoy hablando de la gente del mundo que no ha conocido a este poderoso santo Dios. Estoy hablando de los que ya dijimos, que ya le reconocimos como Salvador, que ya dijimos y declaramos, dimos testimonio que Él es nuestro Señor. ¿Por qué la debilidad de la gente? ¿Por qué el cansancio espiritual? ¿Por qué la apatía espiritual? ¿Por qué la frialdad espiritual? Porque el hecho, hermanos, que nosotros no podamos entender la mente del Señor, no nos da libertad o libertinaje para dejar de confiar en Él. No. Tenemos que seguir confiando en Él. Nuestra fe debe aumentar. Nuestra confianza debe crecer. Nuestra búsqueda de Dios debe ser infinita, como Él es infinito. La búsqueda de Dios en la palabra, la búsqueda de Dios en la oración, debe ser continua, permanente, consistente, precisa. Esta es una palabra prometida para nosotros. Es una promesa. El 29, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera que sea debilitado, Dios no utiliza las fuerzas humanas, Él usa las fuerzas divinas y le da nuevas fuerzas al débil. Él levanta al caído. Él levanta al menesteroso. Dice que 7 veces caerá el justo, pero el Señor lo levantará, y lo levantará con bendición. Lo reubica, no en el lugar donde cayó, lo reubica en un lugar mejor todavía. Porque no dejó de confiar en Él, no importa que sea debilitado. Lo importante es no dejar de confiar en el Señor. Da fuerzas al débil. Y el ejemplo del 30, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. El joven es así, muy susceptible, muy voluble, el joven en la fe. Haré, no lo haré. Empieza a ver todos los ejemplos que tiene, estoy hablando de jóvenes en la fe, incluyendo jóvenes también en edad. Empieza a ver todos los demás, a ver cómo caminan. A ver si encuentra un ejemplo mejor que el de su papá o el de su mamá. Y si el ejemplo es peor, más se desaniman.
aunque son excusas para Dios, pero ellos trabajan, se mueven mucho sobre esto. El joven en la fe, o el niño en la fe. Pero esas actitudes no hacen que el Dios poderoso cambie de como Él es. Es un Dios inmutable, no cambia jamás. Que seamos débiles, que seamos faltos de fe, que seamos flacos en la fe, eso no hace que Dios cambie. Al contrario, Él sigue siendo grande y sublime. Él es el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Él no es el autor de la debilidad. Él no es el autor del cansancio. Tenemos un ejemplo maravilloso en el 31. ¿Con qué nos compara el Señor aquí a través del profeta? Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Qué es un águila? Un águila es un animal, un ave o el ave más sorprendente que existe. Algunos dicen que el cóncor, pero el cóncor no existe, no anda por aquí, no puedo ver ni uno. Un ejemplo que el Señor da en su palabra son las águilas. El águila tiene cualidades muy importantes. Básicamente me voy a referir a 3. El águila puede estar a muchísimas millas de altura. Muchísimas millas de altura. Y tiene un ojo tan especial que no importa qué altura esté, puede ver dónde está un ratón en medio de la selva. Puede ver una serpiente. Puede ver un conejo. Puede ver la presa de donde quiera que ella esté. A una gran velocidad sube y a una doble velocidad baja cuando quiere tomar lo que quiere tomar sin tocar la tierra. Solamente pesca y se lo lleva. Puede ser un pez que esté nadando en el agua. Tiene los minutos precisos, todo precisamente calculado para que cuando está viendo muchos peces, el águila sabe cuando un pez va a saltar y ahí lo pesca acá afuera del agua. Es un animal muy interesante de observar. Además, el águila es el pájaro, así, que cambia su plumaje de una manera sorprendente. Cuando el ave fue para volar, empieza a sentir peso, es porque las alas ya están haciendo viejas. Se están envejeciendo las alas. Entonces se va a una roca muy alta, se mete ahí y empieza a sacarse el mismo todas las plumas viejas. Tiene un pico muy especial. Se raspa el pico una piedra, lo talla. Tiene algo muy especial en la punta del pico. Se quita las plumas, se despoja de ellas completamente y espera en el Creador que le empiece a dar plumas nuevas. Ahí se queda, aprende a esperar a lo que sigue. No sabe volar con plumas viejas. No sabe volar con plumas pesadas o dañadas, el águila. ¿Sabía usted que un águila sabe cuando viene una tormenta? Las águilas a veces anuncian primero que los meteorólogos cuando viene una gran tormenta. Empiezan a volar por arriba de donde está la tormenta. No huyen, no se esconden, vuelan por encima de donde está la tormenta. Anuncian la tormenta,
pero tiene la capacidad para estar en una altura mucho más arriba que las nubes que traen esa tormenta. Sube a un sitio muy alto, después de que vigila, ve de dónde viene, cómo proviene la tormenta, y va y se pone en un lugar más alto y allí espera a que la tormenta pase. Después de ver todo lo que sucede. El águila depende del viento. Se eleva muy alto y lo único que hace es extender las alas. Ella no vuela, nada más las extiende totalmente y el viento se la lleva. Depende del viento, no de sus alas. Mientras que la tormenta está, ella vuela por encima. Muy importante, que usa el privilegio que Dios le da de estar por encima del peligro. No se queda ahí, no se arriesga, no juega con el peligro. Sabe hasta dónde puede llegar. Sabe qué tanto puede alcanzar en altura. Este es un hermoso ejemplo que la palabra nos da. Que volaremos como las águilas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una cosa que a nosotros nos estorba, son las tormentas de la vida. Si hay una cosa que te deprime, son los ataques en tu vida. Lo que te duele, lo que te cala, lo que te hace sufrir, lo que te hace sentir vergüenza, lo que te hace sentir menos que otra persona. Lo que te quitan, lo que te arrebatan, lo que te hieren. Esas son las tormentas de la vida. Y esas vienen para todos, justos e injustos, cristianos y pecadores, inconversos, qué sé yo, para todos. Pero si el Señor dice que volaremos como el águila, es porque nosotros tenemos que aprender, hermano, hermana, que si tú estás viendo la tormenta alrededor de ti, el poder del Espíritu te va a levantar para que no se te pegue el problema, para que no te quedes con la ansiedad, para que no caigas en depresión, para que puedas estar arriba, ves el problema, pero no te afecta. Hace rato dije que ¿por qué entonces, si conocemos un Dios tan poderoso, hay tanta gente fría espiritualmente? Porque tenemos un poder que Dios nos ha dado. Si usted se fija, en este versículo dice que nosotros en el Señor, ya no está hablando de lo que Dios da, aquí dice que nosotros mismos en el Señor vamos a renovar nuestras fuerzas. El águila no está esperando allá arriba de un nicho, allá en una altura de una roca, que venga el Creador que le puso las primeras plumas para que Él venga y le ponga las nuevas. No, se quita las que no le sirven. Y es lo que tú tienes que aprender cuando viene el problema. Quítatelo, sacúdetelo en el nombre del Todopoderoso que te formó, porque Él no te formó para vergüenza, Él no te formó para miseria, Él te levanta con poder y gloria. Cuando tú aprendes a depender del Señor, cuando tú aprendes a esperar en el Señor. Es tan tremendo ver los cambios de actitudes tan repentinos de las personas, tan repentinos de los cristianos. En la mañana ponemos un hermoso versículo en el Facebook, parece que el águila va volando por las alturas, pero pasó un problema a mediodía y en la noche, I hate, estoy odiando, no quiero saber de nadie, me siento una basura. ¿Dónde ponemos al Señor Dios Todopoderoso? El que está en las alturas y que reina con poder. ¿Dónde lo ponemos? No anunciamos su grandeza y su poder, pero sí anunciamos la derrota del enemigo.
se ríe Satanás de eso? ¿Y cómo pisoteamos la sangre de Cristo? Es maravillosa la palabra, hermanos. Porque dice que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué nos da el Señor nuevas? Porque si esta tormenta te asustó, te va a venir otra peor. Para que aprendas a depender de Él. Es que así es la vida. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Nato, te sientas aquí por favor, mijo. Siéntate aquí, no te distraigas. ¿Qué dijo el Señor? Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Si no va a ser por eso, ¿cómo vamos a aprender a caminar? ¿Cómo vamos a aprender a decir verdaderamente el Dios en el que yo he creído es el Todopoderoso que me respalda, es el Todopoderoso que me levanta, es el que me quita la vergüenza, es el que llevó mi dolor, es el que llevó todo lo que yo sufro, ya lo llevó el Señor y no por mí? Que mi vida pueda durar 25 o 50 o 70 años por toda la humanidad. Lo vemos tan pequeño cuando es tan grande y soberano, hermano. Hay tanto que aprender de las águilas. A las águilas ninguna tormenta la detiene. Al contrario, les encanta irse a meter allá. Les encanta. Cuando vamos por el camino y vemos un montón de águilas, donde no hay nubes, donde no hay tormenta, es que hay un animal muerto. Están anunciando algo desastroso. En el Señor recibía yo esto. Para mí. ¿Puedes percibir en el espíritu lo que se avecina? Como el águila puede ver. Ninguna otra ave puede ver lo que el águila ve. ¿Quién puede ver esto en el espíritu? Los que no hemos dejado de confiar en el Señor. El que todavía está en la carne, nada más ve el problemón, no ve la gloria que está atrás del problema. Por eso dice, los que confían en el Señor, a esos Dios nos da nuevas fuerzas. Y volarán como el águila. Volarán como el águila. Puedes percibir en ese maravilloso espíritu que el Señor te ha dado más allá que el problema, lo puedes ver. ¿O te quedaste ahí? ¿Se te quedó corta la vista? ¿No puedes ver más allá? Simplemente no estás creciendo en el espíritu. No estás alimentando al espíritu. Estás quedándote en la carne. El águila vuela a sitios muy, muy altos. A los montes más altos que existen aquí en la tierra. Allá hacen nidos. Y no solamente hacen nidos, allá crían a sus polluelos. Y lo primero que el águila le enseña a sus polluelos, después de ir y traerle sus gusanitos, comidita, le da de pico a pico, ahí le está dando. Lo primero que hace es la herencia que le está dando. La herencia maravillosa se las muestra inmediatamente de su confianza al Creador. Los agarra y con el mismo pico los avienta. Aunque ya sean despeñaderos, aunque allá sean el monte Everest, imagínense el monte más alto que existe en la tierra, y los avientan para que aprendan a volar. El que confía en el Señor, tú pégatele a gente que confía en el Señor, porque te va a enseñar a volar con Él también. Júntate con gente de fe, júntate con gente que confía,
que se toma de la mano del Dios poderoso. Vas a aprender no solamente a caminar, a correr, sino a volar en el Espíritu. A reírte de las tormentas. Como el águila. Dice la palabra, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra del Padre. Hay gente que todavía no se levanta no se levanta el problema, ya lo está desenvolviendo como de un regalo. Notan una cosa y ya la empiezan a hacer más grande de lo que era. Buscad las cosas de arriba y no las de la tierra, dice. En el mundo tendrán aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero acuérdate, yo ya vencí al mundo. Ya vencí el poder del enemigo en este mundo. El águila nunca es un ave que anda con la cabeza para abajo. Siempre vuela en las alturas. Cuando algo quiere, desde arriba, de lo directo, baja. Y no se ensucia. Se vuelve a levantar. Cuando tú caminas en fe, cuando tú andas en la confianza del Todopoderoso, cuando bajes, va a ser nada más para levantar a otro que se cayó. Tú no te vas a quedar con él ahí. No te vas a poner a llorar con el que está llorando y ahí te vas a quedar amargado con él. ¿Quién quiere caer en el problema de otro? Nadie. Yo no quiero problemas de la gente. ¿Para qué? Pero pareciera que a veces hasta sobamos el problemita. Ay, aquí estoy, me siento tan mal, pero ahí le está sobe y sobe el problema. Nunca oraron para que la fe aumentara. El Señor dijo, oren, oren, para que su fe aumente. Hablamos más del problema que de la bendición. Pues ahí estamos todavía. El águila, dije hace un momento, que depende totalmente del viento para lo que quiera hacer. Nada más abre sus alas. El cristiano, dice el apóstol, a través del apóstol Pedro, el Espíritu Santo, echen toda su ansiedad en el Señor, porque Él tendrá cuidado de ustedes. Echa la ansiedad. El águila ni las mueve las alas, se va con ellas abiertas, ahí está. Sabe que su Creador no la va a dejar en vergüenza, la va a llevar a donde la remonte, a donde se vea, a donde pase lo que pase, nada le va a afectar. Y así debe ser tu vida y mi vida cristiana. Conforme más crece tu confianza en el Señor, más crece la fe en el Señor, más te remontas en el Espíritu. Su gracia divina, hermanos, no está limitada. La gracia del Señor no está limitada para sus hijos. Por gracia fuimos salvos por medio de la fe. Cuando fuimos salvos apenas empezábamos a ver la gracia, pero andar en la gracia es otra cosa maravillosa. Caminar en la gracia, ministrar en la gracia, honrar a otros en la gracia, vencer en la gracia. Así es como Dios quiere que volemos en Él. Muy importante, hermanos, que el águila no huye ni escapa de la tormenta, simplemente no permite que la tormenta le afecte. ¿Qué privilegio les da a las águilas el Señor? Y es el mismo privilegio que nos da a nosotros. Es la misma promesa para nosotros. Los que esperamos en el Señor, nuevas fuerzas tendremos. Los que confiamos en el Señor, renovaremos nosotros mismos nuestras fuerzas. Correrán y no se cansarán. Ya estamos aquí, ya pusimos los pies en la tierra. Vamos en las nubes ahorita, ¿verdad? Ya estamos aquí.
Cuando empezamos a andar en el Evangelio, estamos caminando. Pero cuando Dios pone una pasión por el Evangelio, cuando Dios empieza a poner pasión por las almas, tú ya no te puedes parar. Tú corres a hacer la voluntad de Dios. Y dice que en ese correr no te vas a cansar. No te vas a cansar. ¿Qué es lo que cansa la carrera del cristiano? ¿Qué es lo que nos fatiga en la carrera del cristiano? Cuando nosotros no hemos aprendido a soltar las cosas que traemos y que todavía cargamos, que Cristo ya las llevó. El camino se hace muy tenso, se hace muy forzado. Dice que el atleta tiene que correr con ropa muy ligera. No puede cargar nada que le estorbe. En la vida cristiana es lo mismo. Si tú quieres avanzar en la vida cristiana, no cargues ya el problema de ayer. Yo espero que desde que tú llegaste con la misma danza ya dejaste el problema aquí que traías de hoy. ¿Por qué te lo vas a llevar? ¿Por qué quieres más peso del que ya la vida cristiana trae? Los afanes de esta vida traen. ¿Por qué cargar con tantas cosas? Por eso no pueden correr los cristianos. De años todavía se ven como bebés. Un bebé gatea, luego camina y después aprende a correr. Cuando va madurando. Hay muchos cristianos así, que ya deberían ir corriendo, llevando un estandarte por delante de muchos nuevos. Y ahí van, los nuevos ya los alcanzaron. Porque no han aprendido a soltar toda su ansiedad en el Señor. Todos los problemas. Cosas con las que se cargaron. No han aprendido a cerrar puertas que abrieron al enemigo. Abrir la puerta es muy rápido, pero cerrarla se necesita el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. No nos sirve, hermanos, llevar nada con nosotros en la vida cristiana que no le agrade a Dios. Y que te estorbe a tu fe. Que estorbe a tu relación con el Señor. Así de sencillo. Simplemente cualquier cosa que venga a la mente, que llegue al corazón. Porque la hermana Rufina no me saludó hace rato, tuve que ir yo hasta allá a saludarla. Si ese simple hecho yo me lo llevo en mi corazón, mi oración ya no es escuchada delante de Dios. Tengo que soltar eso, Señor. Rufina no me saludó, pero yo la fui a saludar. Ya espero que ya esté bien conmigo. Por lo que aquel hizo, por lo que no hizo, por lo que dijo, porque lo que no dijo. Como dijo el Señor, ¿y a ti qué? Le dijo al otro discípulo. Señor, que estos van a ir. ¿Y a ti qué? Tú obedéceme, tú sígueme, tú mira mi gloria, tú responde a mi poder. Mi gracia es contigo. Mi gracia es contigo. Cosas tan pequeñas, hermanos, que cargamos, que no nos dejan avanzar en la vida cristiana. Y decimos que creo mucho en Dios, mentira. En las pequeñas cosas los tenemos que mostrar. Yo siempre he dicho que Dios no me llamó a hacer cosas grandes. Las cosas grandes Dios las hace cuando yo lo obedezco a Él. ¿Y tú también? Dios no te llamó a hacer cosas grandes. Las cosas grandes vienen cuando tú le obedeces al Señor. Cuando tú confías en su poder y su gracia, que son contigo. Pero primero la tomas para ti el poder. Primero tomas para ti esa gracia, para sacudirte lo que no sirve, y entonces la gracia del Señor aumenta sobre tu cabeza. La unción fluye con poder. Es maravilloso lo que el Señor hace. Hace una semana, el martes de la semana pasada, estuvimos en la iglesia Christian Tabernacle de allá del norte de Houston. No sé cuántos aquí, a lo mejor los cristianos ya de más tiempo han escuchado de un pastor que se le rompió el púlpito en dos, púlpito de madera se abrió, así, literalmente, de repente,
en la unción, se partió en dos. Estaba tan fuerte la unción cuando el pastor empezó a decir, puso su mano sobre la Biblia y dijo el pasaje de Primera de Crónicas 7:14, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare, se arrepintiere de sus pecados, yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Cuando él dijo esto así, no solamente el púlpito se abrió en dos, sino que este varón cayó, fue transportado así y cayó hasta una parte más grande que está el stage de esa iglesia, hasta atrás. Un tremendo siervo de Dios. Los asistentes, ahí es una iglesia donde hay 20 pastores ahí, fueron a ver cómo estaba él, quedó como muerto, le tocaron los sentidos, el pulso, no tenía pulso. La gloria de Dios estaba sintiendo en ese lugar maravillosamente, toda la gente estaba en la unción del Espíritu, pero él lo llevaron, los paramédicos inmediatamente lo llevaron a un hospital, llegó muerto, el corazón no funcionaba, no daba señales de vida, pero la experiencia que él estaba teniendo con Dios era en el Espíritu. Lo tienen ahí en observación toda la noche, el corazón no funcionaba. De repente, su corazón empieza a funcionar. Resucitó. Científicamente, él resucitó. Pero él nunca fue entre los muertos. Todo el tiempo se mantuvo en el Espíritu. Si ustedes quieren conocer esta iglesia, pueden ir allá y en la entrada del templo, no los pasillos, ahí tienen como una reliquia hermosa, el púlpito, ahorita se está usando otro, ahí está el que se quebró en dos, ahí lo tienen como testimonio. El hecho fue maravilloso, hermanos. Cuando dicen que el pastor resucita, o vuelve a la vida, pues todo el mundo se queda sorprendido, ya han pasado muchas horas. El hermano dice que él necesita estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Tuvo que estar en el hospital el tiempo que pero él anhelaba estar en la casa de Dios porque decía que Dios iba a seguir mostrando su gloria más fuerte todavía. Y dice que cuando lo trajeron, pues siempre los asistentes lo estaban cuidando. Ahí estaba en una banca como donde está el hermano Abelino. Y dice que empezó el adorador, la adoración muy hermosa, y que él solamente levantó su mano, empezó a adorar, y sintió un cuerpo aquí, una presencia aquí. Y esta presencia le metió su mano aquí en el costado. Todo el tiempo tuvo su mano. Como él estaba sentado, obviamente la mano de él estaba así. Y que él estaba en cuidado, él estaba en observación y él tenía que regresar para seguir haciendo los chequeos otra vez de su corazón y todas esas geografías, toda esa cosa que hacen para los que tienen problemas en el corazón. Y dice que él cree que estuvo 10 minutos tocando este cuerpo y que escuchaba la voz que le decía, él estaba en el espíritu obviamente orando, y que le decía, sientes esto, estas son las heridas que te dieron sanidad. El mismo Señor Jesucristo se le presentó. Él dice a los hermanos que él creyó, el testimonio es que dice que él piensa que pasaron 10 minutos así. Los asistentes de él dicen que estuvo 3 horas así. 3 horas así, su brazo nunca se cansó. Lo estaban vigilando, veían su rostro, él siempre estuvo en una presencia con un rostro de paz. Cuando el hermano así quiso predicar, dijo que le dejaran el lugar otra vez. Él vino acá, se manifestó una presencia, hermanos, tan maravillosa. Cuando él empezó a darnos ese testimonio a todos los pastores, dijo, solamente tengo 15 minutos, porque un avión me está esperando. Voy a visitar el país número 100, donde yo estoy levantando siervos. Mi ministerio no solamente que es el senior pastor de esa iglesia, sino que es levantar siervos en todo el mundo. Viaja de un país a otro. Esta iglesia tiene 4 o 5 cultos el domingo. Él predica solamente en el primer culto, que obviamente todo el mundo quiere estar en él, aunque todos los siervos ahí se mueven la unción del poder del Señor en ellos, aún así, y se va. Solamente nos dijo rápidamente,
que cuando él se subió otra vez al altar, el Señor le dio una palabra. Dijo, esa palabra yo la escuché desde que tenía 4 años. Un niño de 4 años, teniendo una abuela intercesora, que oraba todos los días en la mañana 1 hora y quería tenerme con ella ahí. Imagínense. Dios me llamó a mí a la intercesión desde los 4 años de edad. Yo soy más intercesor que pastor. Por eso la unción que está en mí se mueve de maneras extraordinarias. Porque la comunión en la que él anda en el Espíritu es todo el día. Si él viaja en un vuelo de 12 horas, las 12 horas él está en el Espíritu. Qué maravilloso vuelo del águila. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues dice que cuando se vino aquí y empezó a dar la palabra, así como estaba, el Señor empezó a traer una nube de gloria, una presencia maravillosa en toda la gente que estaba ahí, que él solamente se puso a interceder en ese momento con la palabra que había dado, y que los sugieres dicen que empezó a llegar, es un estacionamiento muy grande, pero la iglesia está en la lateral del freeway, creo que es el 45, y empezaban a llegar coches y coches que no cabían, en la calle se quedaron parados todos, porque ya no cabía gente en los estacionamientos. Y entonces los intercesores decían, ¿y toda esta gente? No hay un evento especial, esos son los cultos normales de ellos. Así son sus cultos normales. Ver la gloria de Dios cada servicio. El poder del Señor, la sanidad, los milagros, la liberación, todo. Entonces dice que él estaba en el Espíritu. Después todo eso salió. Hasta los del periódico, el New York Times, la revista Times, toda esa gente vinieron de New York, de Washington, de todas partes a querer venir a entrevistar lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque los testimonios de la gente que vino, inconversa, que nada más iba pasando por la calle, vinieron porque dicen ellos, mucha gente dio testimonios, están escritos en los libros de él, que cuando estaba la unción aquí, ellos saben, ellos iban pasando por el freeway, vieron una luz que resplandecía todo alrededor del templo y grandes ángeles que cubrían con sus alas el templo. La gente inconversa que estaba pasando estaban viendo el poder de Dios, no soportaron y se vinieron acá también a ver qué estaba pasando ahí. La gente con estos ojos humanos o pecadores pudieron ver la gloria de Dios desde afuera. Por eso empezaron a llegar. Y de la gente que llegó, traían ahí 2 ciegos que no venían, no era culto de sanación, simplemente llegaron y los ciegos tan pronto que entraron, personas adultas empezaron a ver. Gente con cáncer empezó a ser sanada. Venía gente en silla de ruedas y se paró de la silla de ruedas. Nadie le estaba ayudando, simplemente en la presencia que estaba el Señor en ese lugar. Maravillosos milagros. Eso es andar en las alturas con el Señor. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es el vuelo del águila. Qué hermoso. Entiendo más por qué el Señor pone este ejemplo en su palabra. Volarán, dice, como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Y el testimonio con el que el pastor terminó, dice que él tenía el lunes siguiente la cita con el cardiólogo. El cardiólogo mejor que está aquí en Houston, que dice que es un musulmán. Para cuando llegó a la oficina con él, al hermano ya lo habían metido por todos los estudios que les hacen a los que ya tuvieron un ataque cardíaco, tienen una geografía donde aparece el ataque, en qué momento fue, todas las cosas. Ahí aparece todo, todos los datos, las señas. ¿Qué sucede? Que cuando ya se sienta ante él ahí, le dice el médico, oye, ¿qué fue lo que te pasó a ti? ¿Cómo? Él se empezó a acordar de la experiencia del costado que él había estado tocando todo ese tiempo que estuvo en oración. Dice, he ordenado que todos los exámenes se vuelvan a analizar 2, 3 veces, las computadoras no muestran nada, los rayos X no muestran nada, todos los estudios más sofisticados no muestran nada, tú nunca tuviste un paro cardíaco.
No entiendo cómo llegaste muerto al hospital y te levantaste vivo. Y él le dice al doctor, yo sí lo entiendo, porque hay un Dios poderoso a quien yo le sirvo. Hay un Dios poderoso a quien yo le sirvo. Yo no le sirvo al problema, ni a la enfermedad, ni a la muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y ese es el Dios en el que nosotros hemos confiado, hermano. A ti no te hizo para que te quedes en el problema. Tú no fuiste formado para quedarte ahí estancado. No fuiste formado para quedarte tirado o tirada. Tú fuiste formado para la alabanza de la gloria de Dios. Para la alabanza de la gloria de Dios. Me estaba recordando hace un momento que estábamos ahí en el, creo que penúltimo canto, que cantamos Victoria, la victoria mía es, ¿verdad? Y la danzamos y a mí me encanta en los talleres ese canto. A mí no me paran, aquí me tengo que parar porque si me agarra el espíritu y ya no predico. Pero me gusta, me gozo tanto con ese canto. ¿Qué dice? ¿Sí qué? ¿Si mantengo qué, hermano Alex? La paz. ¿Qué pasa? Él pelea la batalla. ¿Por qué nos cansamos? Porque nosotros queremos pelear lo que no nos corresponde a nosotros hacer. Dios lo que quiere es que mantengas la paz con Él. Cuando tú mantienes la paz con el Señor, vas a tener paz con todos los demás. Y aún con el que te quiere hacer la guerra, tú le dices, Shalom, yo te comparto mi paz. Y eso se viene para abajo. El Señor quiere que mantengas esa paz que a ella le costó bastante en la cruz del Calvario. Para que puedas volar en las alturas espirituales, tú tienes que mantener la paz. No la puedes soltar. No se nos está permitido soltarla. Hay de nosotros el día que soltamos esa paz. Ahí pone el ejemplo de Jacob y Esaú. ¿Por qué refunfuñas? Le dice. ¿Por qué te enojas? ¿Qué te pasa? ¿En quién crees que has creído? ¿Quién crees que es el Dios que te formó? ¿Quién crees que te sustenta? ¿Quién es el que te da la vida? ¿Quién es el que se acuerda de ti cuando estás dormido? Que tú no te puedes acordar de ti cuando estás dormido, ¿eh? ¿Quién es el que se acuerda de ti? El que levanta tu cabeza. El que te corona de favores y misericordias. Es el Señor. Es el Señor. Y pareciera ser que a pesar de que hemos pasado tantas tormentas, tantos problemas, en lugar de aprender de eso, parecemos que estamos haciendo la mano así por el que viene. No, hermano. Victoria, la victoria mía es. La victoria es tuya. Tienes que aprender a andar en las alturas. A salirte de ahí donde estás. La gloria a Dios se le da ahí, en la comunión primero, para poder expandernos y ampliarnos y hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Es ahí en la intimidad con Dios. Ahí en la intimidad con Dios. Ya no intimides tanto con el problema. Tanto lo mencionas que no se quiere ir de ti. Ya le caí bien a este, ya le caí bien a esta, aquí me quedo. Se queda cómodamente. Ya no intimides con el problema. Ya suéltaselo al Señor. Suéltaselo. Declara victoria. Declara poder de Dios en ti. ¿Qué pensabas tú que era poder de Dios en ti? Es eso. Activamos poder cuando nos sacudimos la miseria que traemos o cualquier cosa que se nos ha pegado que quiera afectar lo poderoso que está en nosotros. Hay un poder de gloria en ti, dice la palabra. Hay un poder de gloria. Es el que el enemigo odia, envidia. De tal manera que cuando nosotros entendemos esto, vamos a caminar, no nos vamos a cansar. Vamos a correr, no nos vamos a fatigar. Vamos a volar y nadie nos va a detener en lo que Dios tiene para nosotros. Nada, ni nadie. Mírate tú, el de ayer. Mírate tú, allá antes. Y mírate ahora lo que Dios ha hecho.
Mírate. En ese pequeño mirar tuyo, en ese pequeño ojo de águila que está empezando a moverse en ti. Imagínate lo que Dios mira en ti. Dios mira en ti algo mucho más grande que lo que tú puedes pensar. Mucho más grande. Mucho más maravilloso. La hora perfecta que Él empezó, la va a continuar. Y no solamente la continúa, la perfecciona en nosotros. Si nosotros se lo permitimos. Y es poner toda nuestra confianza en el Señor. Es poner toda mi fe en Él. ¿Verdad que cuando nos enojamos nos perdemos de muchas cosas bonitas? Nos perdemos de grandes bendiciones cuando solamente estamos viendo el problema y no vemos que Dios ya tiene la solución. No importa cómo venga, no te preocupes en tratar de ser sabio en analizar. Te vas a quebrar la cabeza y te va a doler. Lo importante es que llegue a la solución de Dios, que Él ya la tiene en sus manos, que su gracia divina se va a manifestar. En el momento que menos lo acuerdas, el Señor así actúa. Momentos divinos son los que nosotros debemos anhelar cada día tener. Hoy, Señor, quiero ver el momento divino que tienes para mí, en lo que tú vas a hacer. Yo descanso en ti, yo reposo en ti, echo toda mi ansiedad sobre ti, porque sé que tú vas a tener el cuidado de mi persona. Anhelas mi alma celosamente y no me vas a dejar que mi alma sea más lastimada, que mi alma sea avergonzada, que me sienta como miserable. No. Soy hijo de un rey, soy hija de un rey. Un valor eterno está en mí. Un peso de gloria está en mí. Es el maravilloso Dios, hermanos, del que habla esta palabra aquí en Isaías 40. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Cada que veo noticias de lo que están pasando, cosas terribles en otras ciudades, en otros países, digo, ¿cómo somos tan consentidos de Dios nosotros? Súper consentidos que estamos por el Señor. Súper consentidos. ¿Cómo nos apapacha? ¿Cómo nos da más de lo que necesitamos y de lo que merecemos? Qué bueno es Dios. Cuán grande es su poder. Cuán maravillosa su palabra. Cuán infinitos sus caminos. Digno de ser adorado. Digno de ser reverenciado. Digno de ser temido. No le tengas miedo al problema. Témele a Dios. Témale a Dios. Tenga temor reverente del Señor. Y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Vas a ver lo que Dios tiene. No solamente es poder para salvar, sino que actúa en nosotros un poder para restaurar. Para restaurar lo que dañó nuestra vida. Dios restaura. Dios quita lo que no sirve y en ese vacío que quedó pone su amor y su misericordia. Pone su gracia divina. ¿Cuántos anhelan esta noche aprender a volar en el Señor? Esto es con la guía del Santo Espíritu de Dios.